Hola, te doy la bienvenida a este nuevo video de mi canal de tejido. Hoy les voy a dar un tip muy rápido, va a ser un video cortico donde les voy a enseñar una forma para arreglar un poco nuestros cables que a veces por el uso se tienden a quedar como muy enrolladitos y a veces es como medio complicado y se nos empiezan a voltear y a enrollar más cuando estamos tejiendo. Para que nos queden más lisitos y sea mucho más fácil de tejer, ¿sí? Es un tip muy fácil que lo pueden aplicar las veces que sea necesario para que nuestro cable quede así redondito. Y acá te dejo el antes y el después de este cable bien, dos fotos para que veas cómo estaba antes y cómo me quedó ahora. O sea, no queda como si lo estuviera estrenando, pero sí cambió mucho para la hora de tejer, que no se me empiece como a enrollar así mucho. Entonces me queda más como lisito, ¿sí? Así que es un tip muy fácil que puedes aplicar en tus cables de tejido. Ten en cuenta todos los tips que te doy y las recomendaciones que te doy para que te quede bien. Entonces vamos a poner agua hirviendo en alguna olla o en algún recipiente que sea un poquito hondo. No tiene que ser mucha agua. Y lo que vamos a hacer es pasar el cable, ¿sí? Y lo vamos a remojar ahí. Con mucho cuidado de no ir a tocar esta parte de acá, que es donde está el pegamento. Entonces vamos a tenerlo así y lo vamos a sumergir en el agua caliente. Entonces, una vez lo sacamos del agua caliente, ¿sí? Por acá. Vamos a pasarlo por agua fría y con una manopla nos vamos a ayudar para irlo como enderezando, como poniéndolo derecho. Entonces vamos a empezar y lo vamos a pasar así por el agua, teniéndolo bien derecho. Empieza a ver que quedó un poco mejor, que quedó más derechito, que no se está enroscando tanto. Entonces vamos a hacerle una vez más. Y vean cómo pasó de estar así súper enrollado a estar más como un círculo sin que se enrolle tanto el cable. Vean que si yo intento poner este así, ahí mismo se enrosca. Entonces vamos a hacer lo mismo con este. Vean cómo quedó mejor ahora, pero lo podemos poner una vez más porque vean que ahí se está tendiendo como a querer enroscarse otra vez. Y vean cómo quedó ahí mejor. Todavía le falta un poquito, pero uno lo puede hacer las veces que sea necesario hasta que nos guste cómo quede. Pero vean que mejoró un montón de no poderse ni siquiera poner así a que quede más o menos lisito y con una forma como circular, ¿sí? Sin estar tan enroscado. Y si les gustó este video y este tip para tus agujas circulares, no dejes de suscribirte, de darle like al video, de comentar y de compartir este video con todas las personas que creas que les puede servir. Y si quieres también apoyar un poco más el canal, puedes unirte como miembro o apoyar este solo video desde el corazón de gracias.